Saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy, aquí, entre amigos y conocidos. Bienvenido a Iván Orozco. Él es, como ustedes saben, especialista en temas de salud y seguridad ocupacional. Y también ahora es presidente del Club Rotario de Riobamba, así que le quiero hacer llegar mi felicitación. Tuvimos la oportunidad de estar el día de la posesión y realmente siempre es grato ver a personas que uno conoce, que uno sabe su valía, que asuman riesgos y responsabilidades, que no están exentas de esos desafíos propios, porque todos somos seres humanos y asumimos estos desafíos de la mejor manera. Así que antes de conversar el tema, felicidades, Iván. ¿Qué tal ya una semanita del cargo? Ya imagino que planificando, ya dirigiendo. También tuve la oportunidad de conversar con Isaías, también miembro del Rotario, y me dijeron que ya estaban como en las organizaciones a full. Sí, hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, efectivamente ha sido una semana de locura en el Club Rotario porque comenzamos a realizar las diferentes comisiones, los planes estratégicos, y como resultado de eso, pues el día de hoy vamos a inaugurar un gran proyecto que ha venido desde hace mucho tiempo de varios presidentes. Porque es un proyecto muy grande, es el proyecto de agua potable de Chilpalá, perdón. Entonces, justamente ahora a las 7:30 de la noche vamos a hacer la inauguración, vamos a dar la capacitación respectiva a sus habitantes, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de manejo de agua, y para mí es bastante beneficioso esto porque es el resultado de un trabajo de equipo, ¿sí? Trabajo de equipo, trabajo de paciencia, tomar en cuenta del tema de la pandemia mismo, de que las dos presidencias anteriores pues no tuvieron la oportunidad como las que yo tengo en este momento, que es la presencialidad, obviamente manteniendo siempre la protección de vida, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Sí, y bueno, reitero mis felicitaciones y siempre el espacio abierto para conversar de ese tema, porque hemos venido de un tiempo en el que hablábamos de solidaridad, de voluntariado, y que después desapareció y volvimos a nuestros temas de egoísmo, pero hay entidades, hay organismos, hay asociaciones, hay gente que en el día a día viven el voluntariado. Entonces creo que hay que resaltar eso y contagiarlos. Vamos al tema del día, y habíamos quedado pendientes hace 2 semanas, creo, el hecho de que ya se estaría por llamar al COVID por COVID 2022. No sé en qué ha quedado esa designación. Bueno, en realidad siguen investigando, existen ciertas situaciones, voy a tratar de hablar en forma general, no muy técnica. Existen ciertas situaciones que los investigadores de la OMS, de la OPS, están viendo la oportunidad de seguir investigando y poder nombrarles a la COVID-19 en COVID-22, pero en eso se quedó en stand-by porque sigue investigando. Ahora, el problema fundamental aquí es que prácticamente las personas están como que, o todos hemos bajado la guardia, definitivamente, por una cuestión de que el mismo gobierno pues declaró de que ya todo bajó, de que podemos tener menos precaución, por así decirlo, pero te quiero recordar que el COE Nacional en el viernes 15 de julio pues hizo una nueva reunión, ¿no es cierto?, en una sesión permanente, en donde por unanimidad de los miembros, de manera presencial y virtual. Mira, importantísimo esto. Ya no se reunieron solamente presencial o ya no se reunieron solamente virtual, sino ahora las reuniones son híbridas, y eso es lo que hemos aprendido en estos tiempos. O sea, existen reuniones híbridas, por lo tanto son válidas también. Lo importante es que estén participando todos y cada uno
de los protagonistas, por así decirlo. Y en este caso, la mesa técnica número 2, pues dio ciertos lineamientos en donde ratifica la medida adoptada en la sesión me parece que fue del 7 de julio del 2022. ¿Cuál es la ratificación? El uso de mascarillas en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales, establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaja en estos como para pacientes y visitantes, ¿no es cierto? Pero en esta última semana hemos visto un alto porcentaje de brotes, por lo tanto, la recomendación, aunque todavía no es oficial por medio del COE, la recomendación de nosotros los técnicos en seguridad y salud ocupacional, pues estamos indicando de que así sean espacios abiertos o cerrados, mantengamos puestos la mascarilla. El uso de mascarilla en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. Pero mi recomendación es que así tú no presentes sintomatología respiratoria, pues debes mantener puesta la mascarilla. Un ejemplo actual. El día de ayer algunas unidades educativas pues hicieron el programa de los graduados, ¿no es cierto? Hicieron en sus respectivos auditorios por orden del distrito, obviamente, porque algunas unidades educativas pues alquilaron otros ambientes, querían utilizar el auditorio de la UNACH, utilizaron el Teatro León, etcétera. Pero una de las ordenanzas, por así decirlo, era de que hagan en sus propios establecimientos y así se efectuó. Hasta lo que tengo conocimiento, ayer la unidad educativa Chiriboga, la unidad educativa Marianitas, en días pasados también Salesianos, etcétera, ¿no? Realizaron en sus propios establecimientos. Y ahí pude yo observar, porque yo estuve ahí en un evento, pude observar que el proceso que se llevó fue bastante organizado y bien ordenado. Es decir, si nosotros vamos a unos años atrás nada más, los orgullosos familiares pues iban a acompañarle al recién graduado, ¿no es cierto? Ayer era simplemente 2 personas, se suponía los padres, el papá y la mamá y el graduado. Y pues se veía claramente que los familiares pues que iban, su abuelita, sus primos orgullosos, tuvieron que quedarse en la parte de afuera. De pronto se les veía enojados, pero yo estaba muy complacido y de acuerdo a ese procedimiento, porque el espacio, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de auditorio es un auditorio cerrado. Y todo el mundo estuvo con mascarilla, inclusive las personas que estuvieron dando el agradecimiento, el discurso, la mejor graduada, la mejor egresada, etcétera, con mascarilla. Y me pareció muy bien. ¿Por qué razón? Porque estamos previniendo. La gente también en este momento se encuentra ya advertida, ¿sí? Y pues estas situaciones de riesgos deben tener los suficientes controles preventivos. Extremar las medidas de prevención es importante. Organizar las tareas, los turnos de horario de trabajo, eso es lo que vamos a retomar en el aspecto laboral. Pero voy a cerrar lo que estoy conversando, entonces nos damos cuenta que la gente, ya las personas, las organizadoras, pues ya están tomando en cuenta de los espacios. Si es un espacio cerrado, definitivamente todo el mundo con mascarilla, y si es un espacio abierto o semiabierto, también deben estar con mascarilla, y no solamente decir, no, es que aquí pasa el viento, el aire, estamos al aire libre, perdón, sino más bien estamos viendo que sí hemos aprendido desde marzo del 2019. Entonces, mira lo importante que es el trabajo que nosotros casi diariamente hacemos en recomendar estas 3 situaciones. Utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento físico, que eso nos estamos dando cuenta que las personas como que todavía
no, o sea, no quieren respetar o de pronto se dan cuenta que no es necesario, pero en realidad sí es necesario. El distanciamiento físico, al menos como la OMS siempre la dijo, que es 1 metro de tu persona y el metro de la otra persona, que en realidad son 2 metros, ¿sí? Y el constante lavado de manos, ¿sí? Esto ya nos hemos olvidado, el lavado de manos como que ya no lo hemos estado realizando, pero una de las recomendaciones es nuevamente regresar a utilizar mascarilla, distanciamiento físico y el constante lavado de manos y la desinfección con el alcohol. Creo que hay cosas que aprendemos, que desaprendemos, que la ponemos en práctica mejor que otras. Y esta sensación de que las cosas pasó nos hizo pensar y dejar a un lado algunas estrategias, algunas modalidades. Me refiero a esto también a lo que tú decías, que ahora ya debemos entender que posiblemente iremos a modalidades híbridas, o sea que ya no es que va a ser la una o la otra, sino que posiblemente vamos a tener que llegar a este punto de lo híbrido y quienes necesiten estar presencialmente hacerlo y quienes puedan hacer un teletrabajo también. O sea, ya no será como opciones, sino que capaz que necesitamos ya poner este nuevo chip en nuestra cabeza. Te digo porque ya algunas entidades han vuelto a como medida de gran de prevención, volver a determinar de prevención, volver a ciertas labores de teletrabajo. Entonces, ¿cómo está el tema legal o el tema laboral o de la legislación con respecto a estas modalidades? Esto puede ser, depende de quién, depende del gerente, pues depende del principal de cada institución. ¿Cómo analizar? Bueno, merece de analizar de diferentes posiciones. Por ejemplo, la OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos, como te decía hace un momento, de que querían cambiar de la COVID-19 a la COVID-22, que todavía eso está en stand-by, sobre este nuevo virus. Rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y a las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación de este brote. Entonces ya tenemos a una entidad internacional como es la OMS, OPS, ¿no? También, pues, ellos informan a las poblaciones sobre los riesgos sanitarios que plantea el COVID-19, así como las medidas que pueden adoptarse para protegerse. Es fundamental para mitigar la propagación y en este momento nosotros debemos enfocarnos en esto, reducir la probabilidad de que las personas se infecten. El suministro de información es precisa y debe ser oportuna y frecuente, como te decía hace un momento, que voy a hablar en palabras generales, es decir, un frecuente lenguaje que la gente entienda, ¿sí? A través de canales fiables, permite a las poblaciones tomar decisiones y adoptar comportamientos positivos para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de esta COVID-19. Tomando en cuenta este análisis, voy ahora a la parte laboral. Recuerda que siempre hemos hablado de una guía, ¿no es cierto? Una guía que sí puede decirse que con humildad, que yo tuve la oportunidad de ser coautor con algunos socios de ABSTEC, recuerda, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde gracias a que el Ministerio de Trabajo y el IES adoptaron esa guía, y pues el Ministerio de Trabajo pues todavía sigue indicando que esa guía es válida. Entonces vamos a iniciar este análisis. Recuerda que hay esta guía. Lo que tienen que hacer todas las empresas es simplemente actualizar con los casos y con suministrar, ¿no?, la información precisa, como te decía, y simplemente hacer una mejora continua. Recuerda que dentro de todo este gran tema de seguridad y salud ocupacional,
nosotros los técnicos debemos realizar un sistema de gestión y dentro del sistema de gestión específicamente de la ISO 45001-2018, en el punto 10 existe el tema de mejora continua. Todo debemos realizar mejora continua bajo un cierto análisis y este es el tiempo para poder analizar lo que actualmente está sucediendo. Entonces, en una empresa que sea pequeña, no va a tener una unidad de seguridad y salud ocupacional. Va a tener un responsable o va a tener un delegado de seguridad y salud ocupacional, en donde obviamente mediante el apoyo de un asesor, por así decirlo, pues ellos van a activar y van a saber que tienen que nuevamente protegerse para poder minimizar y reducir la probabilidad de que sus trabajadores se infecten. ¿Sí? Si es una mediana empresa, estamos hablando de 1 a 49 trabajadores, pues no necesariamente van a tener un técnico, pero sí van a tener un responsable de seguridad en donde ya han estado o han tenido casi aproximadamente 2 años y un poco más para poder aprender y para poder ejecutar cualquier tipo de prevención. Si estamos hablando de una empresa ya de más de 100 trabajadores, según la normativa que indica un decreto ejecutivo, el 2393, en su artículo 15, habla de la creación de una unidad de seguridad y salud ocupacional. Me voy a centrar aquí. ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos al Consejo Provincial, tenemos al GAD municipal, en donde tienen más de 100 trabajadores y también tienen la unidad de seguridad y salud ocupacional, que ellos, conjuntamente con el representante legal, ¿sí?, tienen que reunirse y nuevamente realizar o reactivar la guía que estamos hablando, que es la de prevención sobre la COVID-19. Entonces, importantísimo crear o reactivar nuevamente el equipo multidisciplinario. Recuerda que hemos hablado ya de este tema. El equipo multidisciplinario es el técnico de seguridad, el médico ocupacional, un representante del representante legal, si es que él no puede estar presente, los psicólogos, también los visitadores o visitadoras sociales, ¿no es cierto?, trabajadoras sociales, perdón, ¿sí? Delegados de los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora en nuestro medio existen sindicatos, existen asociaciones, y esa es una de las fallas que ha pasado, que no les invitan a estas reuniones. Por lo tanto, las resoluciones que salgan va a tomar en cuenta una información a estas asociaciones o sindicatos. Mejor es llamarles en una sola reunión para que todo esté entendido y que la decisión sea unánime. Es decir, decidimos desde ahora realizar la convocatoria que todos los trabajadores deben utilizar mascarilla. Desde hoy decidimos de que debemos procurar tener o mantener el distanciamiento físico. Y también, pues, debemos sugerir que los trabajadores tienen que lavarse las manos constantemente. Los trabajadores que realizan el trabajo administrativo, ellos pues no tienen una otra opción, porque obviamente las oficinas van a tener un baño, ¿no es cierto? Puede ser compartido, no puede ser compartido, pero van a tener un baño, ¿sí? El problema van a ser los trabajadores operativos, los que están trabajando en las calles, los que están limpiando las calles, los que están realizando trabajos en las calles. Entonces ellos, este equipo multidisciplinario deben pensar en ellos, deben indicar el procedimiento exacto de cómo nosotros vamos a indicarles, ¿no es cierto?, cómo desinfectarse cada cierto tiempo, etcétera, etcétera, dependiendo de su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta, y a dónde yo quiero ir, que no es igual un trabajador administrativo que un trabajador operativo.
El protocolo tiene que ser específicamente para administrativos y otro protocolo para los trabajadores operativos. Con esto no quiero decir que tienes que tener 2 protocolos de 100 hojas, porque sabemos que mientras más hojas tenga, el trabajador no lo va a leer. Va a necesitar ser socializado, va a necesitar tener un acompañamiento tanto del técnico como del médico ocupacional. Sino más bien lo que yo quiero decir es que los procedimientos son distintos, las realidades son distintas, como yo acabo de explicarte. Entonces, mira, es importante indicar a los gerentes, a los administradores, a los rectores de los colegios, a todo representante legal que ya debe iniciar a reactivar este equipo multidisciplinar. Lo que sí quiero dejar en claro es que no estamos nosotros creando el pánico, sino más bien, como nuestra profesión mismo lo indica, es prevenir en caso de que suceda. ¿Sí? Entonces es importantísimo la prevención, es importantísimo la reinducción, es decir, si hace un año nosotros dábamos charlas de cómo lavarnos las manos, ahora pues vamos a retomar y vamos a retomar de acuerdo a lo que estamos o lo que está sucediendo actualmente. ¿Sí? Entonces, debemos tomar en cuenta de que es necesario nuevamente retomar con esta guía del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y sobre todo, pues que la gente sepa. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores van a ser un ente multiplicativo, ¿no? En donde van a llevar la prevención también a sus hogares. Entonces, estamos nosotros cerrando el círculo, ¿sí? Para que no haya ningún punto de escape o para que cualquier persona, pues, esté tan informado que también sea capaz de trasladar esa información a sus hogares, que es importantísimo. En los hogares están las abuelitas, están nuestras mamás, están nuestros sobrinitos, entonces es necesario también ayudar a que la socialización sea de manera integral. Sí, volver a lo que tú dices, me gustó el término desempolvar. Creo que la memoria, desempolvar las experiencias, desempolvar lo que hemos vivido. No nos olvidemos de las muertes que se han causado con el COVID, ¿no? Toda la pérdida que ha venido en cuestiones de trabajo, cuestiones materiales también. Lo principal, como hemos dicho, la vida, pero lo otro también que se ha ido menguando. Entonces sí, hay que recordar, desempolvar, volver a acercar los hábitos que cuando apenas nos dijeron, vea, quítese la mascarilla, pensamos que habíamos llegado ya al fin. Y siempre se dijo que no era así, que realmente era de acuerdo a los espacios, pero que siempre había la oportunidad de que llegue estas nuevos rebrotes o nuevas olas. Y que el COVID no va a ser el único. Ya hay una emergencia por lo de la viruela del mono también, y creo que estas prevenciones ya no van a ser cuestión de apocalípticas ni tremendistas, sino lo que es en realidad, es decir, medidas para prevenir, para hacer en el futuro las condiciones mejor y evitar los riesgos, ¿no? Recordemos que la situación del riesgo está en nuestro medio, ¿sí? Debemos fomentar el teletrabajo, debemos analizar, porque recuerda que cuando recién inició la pandemia fue una práctica a nivel mundial, creo, fomentar el teletrabajo. Ahora debe ser un tema de análisis más concienzudo, qué personas mismo deben realizar el teletrabajo. También, pues, debemos gestionar la carga emocional. Eso es importante también. Mucha gente va a estar o tranquila o de pronto va a estar también estresada por este tema. Entonces es importantísimo tomar en cuenta la carga emocional. El reacondicionamiento de espacios de trabajo. Esa es una de las ventajas que, como hemos tenido ya 2 años y algo más de esta pandemia, pues los centros, los puestos de trabajo han estado ya acondicionados a esta manera de trabajar. En algunas empresas he notado que ya han sacado las barreras de protección. Ellos hicieron una inversión
para sus puestos de trabajo, pero ya los han sacado. Ahora, nuevamente te vuelvo y te repito, lo que se tiene que hacer es una mejora continua. Es decir, si los sacaron, deben estar almacenados. Si están almacenados, sacarlos, limpiarlos y nuevamente reacondicionarlos. Sí, mejorar la ventilación de las áreas de trabajo. Recuerda que ese era el cuarto punto que nosotros hablábamos hace tiempo, y esto es muy importante, que el centro de trabajo, el puesto de trabajo, tenga una ventilación natural apropiada. Si es que no lo tiene, pues tiene que estar dentro de un plan estratégico para que puedan realizar esta modificación, porque hemos nosotros demostrado hasta la saciedad que un ambiente ventilado pues tiene menos probabilidad de contagio, ¿sí? Entonces debemos tomar en cuenta que las medidas de bioseguridad aplicadas deben ser o debemos mitigar a un nivel medio-bajo, ¿sí? No debemos propender a que sea esto a un nivel medio-alto, sino medio-bajo, ¿sí? Entonces, es importante también, hay una metodología que se llama el programa de las 5 S, que esto, pues, obviamente este es un programa o un plan de limpieza y desinfección de las instalaciones y superficies de los trabajos. Esto es muy importante también. Tenemos que nuevamente reiniciarnos, ¿sí? No sé si te acuerdas cuando yo decía, tenemos que aprender y también tenemos que desaprender. Entonces, lo que tenemos que aprender es nuevamente lo reaprendido y desaprender lo que ya no estamos utilizando. Entonces, obviamente, tenemos que realizar un trabajo muy concienzudo, ¿sí? Y hay una ventaja. La gente sabe cómo realizar. Entonces, simplemente tenemos que reactivar nuestros planes, reactivar lo que ya durante 2 años lo teníamos y mejorarlos. Por eso es que estoy utilizando la palabra mejora continua. Quiero agradecerte por mencionarlo, por recordarnos, por dar estas pautas que son prácticas. Dicho, es corto también, me parece a mí, en mi sentido común del público nada más, en el sentido de que deben estudiarse bien qué funciones se pueden estar, ¿no?, para el teletrabajo, y en ese sentido dar esas alternativas. Porque es cierto, no todo el mundo puede ir al teletrabajo, habrá gente que se sienta mejor o que desempeñe mejor su labor con equipos propios específicos, con mejor, no sé, memoria, con muchas especificidades para tu desarrollo de trabajo, y tal vez en la casa no cuenta con ese espacio. Inclusive estos espacios de ventilación muchas veces hay que compartirlos entre todos. Entonces creo que es muy oportuno lo que nos ha dicho este estudio, más bien de quiénes, cómo, cuándo, dentro de estos grandes lineamientos. Iván, quiero agradecerte, y como van las cosas, creo que vamos a tener que seguir conversando acerca de este tema. Claro que sí, yo encantado, mi estimado Diego. Una cosa nomás, es importante el análisis de teletrabajo. No puede estudiar un teletrabajo una persona operativa, una persona que haga limpieza de los edificios, de los baños, porque lo que está sucediendo actualmente, esas personas están debiendo horas y ahora tienen que pagar horas extras para poder justificar lo que no han trabajado. Entonces, mira, por eso es que yo decía, el análisis de teletrabajo tiene que ser concienzudo, con profesionalismo y sobre todo con el equipo multidisciplinario. Claro que sí, Diego, para la próxima, pues yo estaré listo para poder compartir entre amigos y conocidos. Muchas gracias. Gracias. Un agradecimiento, un abrazo para Iván Orozco, quien nos ha dado estas puntualizaciones, también complementando con el tema de salud del que nos había hablado el doctor Héctor Ortega al respecto de lo que estamos viviendo nuevamente con el COVID. Con